empezamos con este Sevilla-Arsenal. Creo que era uno de los partidos más apasionantes, interesantes que teníamos en el día de ayer. Al final el Sevilla sabemos que con ese cambio que ha habido en los banquillos, con la llegada de Diego Alonso, es un equipo, entre comillas, que han cambiado ciertas cosas, que tiene que ir en esa línea de crecimiento. Sabemos que con Mendilibar las cosas no estaban saliendo bien, ni en Liga ni en Champions. Y entonces, claro, el Sevilla ahora mismo sigue siendo todavía una incógnita, a ver qué se mejora, a ver qué cambia. Así que siempre apetecía verlo. Y por supuesto el Arsenal. Creo que a día de hoy en Europa uno de los 7-8 equipos más potentes. Así lo está demostrando en la Premier League, donde va a segundo o tercero, empatado a puntos con el Manchester City. Claro, al final uno de los equipos más competitivos del mundo. Viniendo en este caso el Ramón Sánchez Pizjuán. Creo que era un partidazo que todos queríamos ver. Y en este caso entre los tres equipos españoles fue por el que yo me decidí por verlo en directo. Es verdad que en este caso, pues no con buena suerte, ¿no? Para el Sevilla Fútbol Club. Como veis en el resultado, 1-2 para el equipo londinense, para el equipo inglés. En un partido que yo creo que el Sevilla realmente no fue inferior al Arsenal, ni muchísimo menos. Creo que el Sevilla planteó un buen partido. Mismo 11 además que el que sacó en Liga frente al Real Madrid, donde consiguieron un empate. En este caso no innovaba demasiado Diego Alonso, que parece que va encontrando ya ese 11 tipo, la verdad. Parece que desde el primer momento que ha llegado, los jugadores por los que van a apostar los tiene bastante claros, la verdad, repitiendo 11 en sus dos partidos. Claro, teniendo en cuenta que frente al Real Madrid salió bien, puedo entender que se repitiese la idea, pero en este caso no salió tan bien. Aunque insisto, no porque el Sevilla fuese peor que el Arsenal, pero sí creo que fue un partido donde quedó evidenciada la diferencia entre un equipo y otro a día de hoy. Creo que el Sevilla compitió, creo que el Sevilla además durante varios momentos fue incluso mejor que el Arsenal, en un equipo mucho más intenso. El problema es que al final creo que la calidad de los jugadores acaba definiendo muchas cosas, ¿no? Esto suele pasar en muchos partidos que son muy igualados, porque realmente el partido parecía que estaba para un empate, ¿no? Tampoco estaban pasando demasiadas cosas, pero el Arsenal en dos momentos muy claves del partido golpea y golpea muy duro al Sevilla. Primero, al final de la primera parte, con un Sevilla que incluso estaba atacando más en ese momento, llega ese 0-1, ese gol de Martinelli, con una genialidad, con un giro brutal de Gabriel Jesús, que se la deja en un contragolpe en bandeja a Martinelli, y regatea a Nainggolan y ponía el 0-1. En un momento que, insisto, el Sevilla estaba mejor, el Sevilla estaba atacando, y en un contragolpe, pues los dos jugadores brasileños marcaron la diferencia para poner el 0-1. Y luego también muy prontito, a los pocos minutos de empezar la segunda parte, marca Gabriel Jesús el 2-0, ¿no? Con otra gran jugada en banda, donde recorta, se viene hacia adentro, le pega y es un auténtico golazo también, ¿no? Claro, al final ante ese talento creo que poco puedes hacer. No me parecen que fuesen errores tan graves del Sevilla. Es cierto que el Sevilla se expuso mucho atrás, pero bueno, así de momento está planteando los partidos de Diego Alonso. Entrenador agresivo, que presiona alto, de mucha intensidad, que busca a veces recuperar rápido en campo contrario. Y claro, esto hace que la defensa necesariamente se tenga que exponer, tenga que admitir por ciertos riesgos, ¿no? Básicamente. Y esos riesgos ante el Arsenal, pues creo que los puedes pagar caro, porque la diferencia a nivel ofensivo, pues se nota, evidentemente, ¿no? Como digo, en Sevilla no fue peor, pero con esos dos bandazos del Arsenal el partido se puso 0-2, muy complicado. Es verdad que el Sevilla pudo marcar ese 1-2 bastante rápido, en esa jugada balón parado, ese gol de Nemanja Gudel, y se metió de lleno de nuevo en el partido, y durante ciertos momentos parecía que podía estar ese gol del empate. Es verdad que creo que al final del partido, los últimos 20-25 minutos, el Sevilla juntó mucha gente básicamente en campo rival, sumando mucha gente en el área, básicamente, centros laterales mayoritariamente, y este plan de partido no le terminó de salir bien al Sevilla, pero bueno, algo más o menos habitual, ¿no? De volcar todos los jugadores ya al ataque, buscando ese gol del empate, más por la épica, más por la desesperada que por juego, la verdad, realmente. Y el Arsenal en ese contexto no podemos decir que estuvo cómodo, porque no lo creo, pero sí que supo reponerse, por así decirlo, sí que supo estar bastante concentrado, estar bien defensivamente y aguantar ese arreón ofensivo de Sevilla y acabar ganando ese partido 1-2. Así que insisto en lo que digo muchas veces, al final la diferencia, y más en Champions básicamente, creo que se suele pagar bastante. Y en este caso sí que... bueno, sí que creo que al final, en esa competición, cuando los grandes jugadores que tienes enfrente
te pueden marcar la diferencia en partidos muy igualados, acaban decantando la balanza para un lado o para el otro. Y creo que eso fue básicamente lo que pasó en ese Sevilla-Arsenal. Al final el equipazo que tiene el Arsenal está ahí. Teniendo el Sevilla buen equipo, empezamos a comparar plantillas y es verdad que el Arsenal tiene jugadores a los que el Sevilla no podría ni optar, ¿no? Pues a los Gabriel Jesús, a los Bukayo Saka, a los incluso Martinelli, Martin Odegaard, Declan Rice han pagado más de 100 millones por él, qué decir de William Saliba. En fin, el Arsenal al fin y al cabo tiene un equipazo y por eso es de los 7-8 mejores equipos de Europa a día de hoy. Esa es la realidad. Evidentemente el Sevilla pues no puede optar a este tipo de jugadores. Por eso, dentro de lo que cabe, a mí el partido del Sevilla no me parece malo. De hecho, me parece el mejor Sevilla que hemos visto esta temporada en Champions, sin ninguna duda. Lo que pasa es que es cierto que los dos Sevillas que habíamos visto anteriormente en Champions, tanto frente al Lens como frente al PSV, no eran dos buenas versiones, en este caso del Sevilla. Creo que al final cuando el Arsenal puedes perder, es lo lógico. Al final tú cuentas en este grupo con que el Arsenal va a ser primero, y así está pasando. El gran problema para mí del Sevilla básicamente es que empató los dos primeros partidos. A ver cómo se define todo para la segunda vuelta, porque ahora lo tenemos que analizar, porque la situación del Sevilla no es fácil, todavía tiene ciertas opciones de pasar como segundo de grupo, evidentemente, pero no tiene una situación sencilla, también hay que ser cierto con esto. Vamos a analizar, como hacemos siempre, tanto las estrellas como las cruces de este partido, la verdad, porque creo que varios protagonistas bastante destacados. Una de las estrellas, de forma creo que evidente, se la tenemos que dar a Gabriel Jesús. Al final es el jugador que marca el segundo gol, da la asistencia del primero. En fin, con dos genialidades básicamente definió el partido para el Arsenal, por lo tanto, es una de las estrellas claras del partido. Y luego, quizá lo fácil sería quedarse con Martinelli o con Gudel, que fueron los goleadores, pero a mí hay dos jugadores al menos que me gustaron más, uno por parte de cada equipo. Por parte del Arsenal también me gustó mucho Declan Rice, así que ahí está, la estrella para él. Creo que Declan Rice es un jugador espectacular. Es verdad que el Arsenal paga una pasta por él, muchísimo dinero, está claro, pero claro, si estás fichando a uno de los mejores pivotes del mundo, es para que marque la diferencia. Es cierto que ayer no jugó como pivote, jugó como interior, al lado de Jordiño, ¿no? Dejando ya a Odegaard con más libertad, pero jugó una posición algo más avanzada. A mí no me gusta demasiado en esa posición, me gusta mucho más jugando de pivote único, básicamente. Creo que tiene capacidad tanto física como técnica para jugar como único pivote. Pero es cierto que ayer en esa posición de, entre comillas, interior izquierdo, también hizo un gran partido a nivel de recuperaciones, a nivel de conducción, a nivel de pase. Declan Rice es uno de mis jugadores, no sé, fetiche, incluso podríamos decir, de la Premier League, y creo que ayer también estuvo muy bien. Y por parte de Sevilla, tengo que destacar a Boubakary Soumaré, una vez más. Ya lo hemos destacado estos últimos días por su partido frente al Real Madrid. De hecho, ayer subí el 11 de la jornada, bueno, lo hicimos también aquí en directo, y luego lo publiqué en Twitter y en YouTube. Y Boubakary Soumaré entró en el 11 ideal de la jornada en la Liga por ese partidazo que hizo frente al Real Madrid. Y para mí ante el Arsenal es que volvió a estar genial. Es uno de los jugadores para mí, pues que más está sumando, que no sé, que más está... sí, que más está aportando en casi todas las facetas del juego, porque destruyendo es un jugador que es muy importante, recupera muchos balones, siempre está bien posicionado, pero es que luego con balón no penséis ni mucho menos que es un jugador torpe por ese típico, bueno, estándar que se tiene muchas veces sobre jugadores africanos, ¿no? Que tienen raíces en África, jugadores que son negros de piel básicamente, que se suelen entender que son jugadores físicos y ni mucho menos. Boubakary Soumaré tiene también esa faceta, pero es que a mí lo que más me gusta es su distribución de balón, vamos, el entendimiento que tiene del juego en ese sentido. Así que bueno, me parece un centrocampista completísimo y que ha llegado al Sevilla, en mi opinión, para aportar una auténtica barbaridad. Así que me quedo con él también como una pues de las estrellas del partido, básicamente. Como cosas negativas en este caso del encuentro, yo, personalmente, me tengo que quedar. Hay varias opciones, ¿eh? Hay varias opciones, pero yo me voy a quedar por un lado con Dodi Lukebakio, un día más. Lleva unos partidos a un nivel, bueno, pues bastante cuestionable. El bueno de Lukebakio, creo que ahora mismo no se está encontrando en su mejor momento. Y mira que había empezado bien su andadura con el Sevilla. Yo sigo confiando muchísimo en este jugador, pero es verdad que lleva dos partidos que en mi opinión no ha estado al nivel, así que una de las cruces va a ser para él. Luego, la segunda. Tengo ciertas dudas, pero creo que se la voy a dar a Martin Odegaard. Se la voy a dar a Odegaard básicamente porque
un jugador de la importancia de Odegaard básicamente tiene que acabar marcando diferencias, y creo que ayer pasó de puntillas por el partido, no se hizo dueño del centro del campo en ningún momento, sus acciones, sus intervenciones no fueron importantes en este caso para el Arsenal. Para mí Odegaard junto con Bukayo Saka son las dos grandes estrellas del conjunto de Mikel Arteta, son los dos jugadores, bueno, pues líderes básicamente del proyecto del equipo londinense, y Bukayo Saka sí que apareció algo en el día de ayer, pero Martin Odegaard fue absolutamente intrascendente, y un jugador de su nivel creo que debería aportar bastante más. Así que para mí Odegaard va a tener una cruz, y en la tercera tengo ciertas dudas, pero yo creo que se la voy a dar a Youssef En-Nesyri. ¿Fue un mal partido de En-Nesyri? No, pero fue intrascendente, sí. Y para mí lo que siempre le pido a un delantero normalmente es que genere, ¿no? Precisamente que no sea intrascendente, y creo que allá el partido de En-Nesyri, pues sin más, ¿no? Marca esa diferencia que tiene Gabriel Jesús con un equipo que en 2 acciones se resuelve el partido, a un En-Nesyri que básicamente pues poco pudo aportar. Por eso no es que fuese un partido malísimo, no es que fuese un suspenso ni mucho menos, pero es verdad que En-Nesyri pues tampoco hizo demasiado. Es verdad que los dos jugadores que tampoco me gustaron demasiado, creo que los porteros no tuvieron demasiada incidencia. Creo que ni Acuña ni Jesús Navas, por ejemplo, tuvieron tampoco un buen partido. Tomiyasu por parte del Arsenal, en esa posición de lateral izquierdo, tampoco me gustó demasiado. En fin, podemos valorar otras opciones, pero yo de momento me quedo con estos, la verdad. Viendo cómo se queda el grupo básicamente, ahí lo tenéis, ¿no? Arsenal primero con 6 puntos, de verdad que sufrió esa derrota frente al Lens bastante inesperada, y que eso quizá le complica las cosas más al Sevilla, porque si el Arsenal hubiese ganado al Lens ese partido, todo estaría empate a 2 puntos, básicamente, pero el Lens ahora mismo parte con ventaja, ¿no? Por esa victoria que han conseguido. A ver, el Sevilla, ¿qué necesitaría de cara a la segunda vuelta? Porque ya se ha jugado esta primera parte de la fase de grupos, quedan 3 partidos más. Teniendo en cuenta que el partido frente al Arsenal, y más cuando encima en Inglaterra, lo normal es que lo pierdas, pero también lo normal es que lo pierdan tanto Lens como PSV, entendemos que el Arsenal es bastante favorito en este sentido. Entendiendo eso, el Sevilla básicamente lo que necesita es que, bueno, para empezar, ganar tanto al Lens como al PSV, creo que eso es algo absolutamente obvio, básicamente, eso lo tienes que conseguir. Y luego, entender que el Lens no le gana al PSV, que al menos en ese partido pues haya un empate. Ayer lo hubo, de hecho, el Lens y PSV empataron, ahora después lo comentaremos, pero que en la vuelta se pueda dar más o menos ese mismo resultado. Si Lens y PSV empatan y el Sevilla consigue ganar ante estos dos equipos, lo más normal es que el Sevilla se acabe clasificando para los octavos de final de la Champions. Al final el Sevilla no ha hecho su trabajo en la primera vuelta, creo que al menos uno de los dos partidos frente al Lens o frente a PSV lo tenías que ganar, has empatado a los dos, así que bueno, en la segunda vuelta tendrás que aportar más y dar más rendimiento si quieres al menos meterte en octavos de final. Evidentemente quedar tercero de grupo no sería un drama, el Sevilla sería su competición fetiche, que es la Europa League, que la suele ganar casi, bueno, no casi todos los años, pero sí en muchas ocasiones. Pero claro, creo que al Sevilla ya a nivel europeo hay que exigirle un poco más. Ganar muchas Europa League está muy bien, está increíble, de hecho es el dueño de la competición. Pero hombre, el Sevilla tiene que ir creciendo en ese proyecto e intentar buscar pasar la fase de grupos. Ahora mismo se le complica, y no creo que se le complique por el partido de ayer. Insisto, se le complica por lo que vimos en las 2 primeras jornadas ante Lens y PSV, básicamente. Por suerte en este caso para los equipos españoles, fue el único equipo que cayó derrotado, porque los siguientes sí que ganaron. Y hay que hablar muy pero que muy bien de la Real Sociedad. La Real Sociedad, lo que está haciendo en Champions este equipo es una auténtica barbaridad, Cómo me gusta ver a la Real Sociedad en Champions. 0-1 ayer frente al Benfica, equipo muy pero que muy complicado. Creo que mucha gente está menospreciando incluso al Benfica como club. Un equipo que suele pasar a la fase de grupos, que lleva de hecho 2 ediciones llegando incluso a cuartos de final. O sea, es un equipo que en Europa suele competir bastante bien y que está acostumbrado a este tipo de partidos todos los años, no como la Real Sociedad, que esto le pilla no de nuevas, pero evidentemente es un equipo que no suele jugar Champions, y sin embargo lo bien que está compitiendo es una locura. Ayer volvió a ser superior al Benfica, ya fue mejor en la primera parte, que al final el partido fue 0-0, pero creo que fue algo superior, pero sobre todo me quedo básicamente con lo que vimos entre el minuto 45 y el minuto 75 de partido, porque fue un baño, hay que decirlo así, un baño de la Real Sociedad al Benfica, que de hecho el 0-1 me parece un resultado
cortísimo para lo que vimos en este caso en el encuentro. Creo que la Real Sociedad estuvo muy pero que muy bien, la verdad, frente al Benfica ayer. Es cierto que al final con el 0-1 el Benfica en los últimos 10-15 minutos de partido apretó bastante, la verdad. De hecho, con la entrada de Thiago Gubella, el chico del Benfica, el partido cambia un poco y el Benfica sí que empieza a atacar de mejor forma, pero aún así, al final ir al campo del Benfica en Champions y no sufrir prácticamente en ningún momento es casi utópico, básicamente. Pero vamos, a mí lo que vi de la Real Sociedad en esa segunda parte, insisto, del minuto 45 y 75, me pareció una barbaridad. Ya competió genial frente al Inter, que al final en un partido que parecía que podía ganar acabaste empatando, pero bueno, ya ganaron y muy bien al Salzburg en la anterior jornada, y esta jornada, para mí, ante el rival más directo del grupo, que era el Benfica, acaba ganando encima en su campo. O sea que la Real Sociedad, veremos si como primero de grupo, como segundo, como primero, que ahora mismo irían primero, porque le sacan, aunque tengan los mismos puntos, un gol de ventaja al Inter, que sufrió de hecho esta jornada para ganar. Pero bueno, entendiendo que lo más normal es que va a ser como segundo, porque, bueno, ese duelo frente al Inter, ¿no? En campo del Inter va a ser complicado, es la realidad. Pero bueno, es que la Real Sociedad es muy favorita para pasar como segundo de grupo, que, claro, la Real Sociedad está jugando tan bien que parece que podemos exigirle incluso más. Pero vamos, yo cuando hicimos las predicciones, cuando vi el grupo que tenía la Real Sociedad, para mí ganar al Benfica y pasar de grupo iba a ser complicado. Y ahora mismo es que están ya prácticamente con pie y medio en octavos de final. Luego ya habría que ver qué rival toca. Es muy probable que te toque un rival más difícil que el propio nivel de la Real Sociedad. Pero bueno, es que esto es la Champions y de momento la Real Sociedad en esta competición, en un grupo que no era nada fácil, está compitiendo absolutamente de maravilla. De hecho, una vez más el resultado con lo que vimos en el partido se me queda corto. Creo que ese 0-1 en la segunda parte se pudo ampliar muchísimo más. Si computamos ocasiones realmente a portería de disparos, no es que hubiese tanto, pero creo que hubo un tiempo donde la Real Sociedad dominó de forma muy pero que muy clara el encuentro, la verdad. Luego, vamos a pasar a las estrellas y las cruces como siempre. Insisto, para mí la Real Sociedad fue muy superior, así que yo las estrellas se las voy a dar. En primer lugar, Ander Barrenechea es el jugador que asiste en el gol de la Real Sociedad. Creo que hizo un gran partido, la verdad. En este caso tenía un rival difícil como Alexander Ba, que me parece un buen lateral, la verdad, un buen lateral. Pero creo que Barrenechea estuvo muy bien. En el otro costado lo hizo también muy bien Take Kubo, que en este caso no marcó ni asistió, pero estuvo bastante cerca, mandó un disparo al larguero. En fin, Take Kubo volvió a estar realmente bien. Jugadorazo, Take Kubo, que voy a decir ya que no se sepa. Y la tercera estrella se le voy a dar a un protagonista bastante habitual, al bueno de Brais Méndez, la verdad que una vez más, ¿no? Es diferencial en Champions, ya fue el mejor jugador del primer partido frente al Inter, ya me pareció el mejor del segundo partido frente al Salzburg, y ahora frente al Benfica, no diría que fuese el mejor en el día de ayer, pero sí que volvió a ser muy pero que muy importante. Pero es que creo que la Real Sociedad en general estuvo bien, porque creo que Mikel Merino puede darse una estrella, Zubimendi también, Igor Zubeldia también perfectamente, los laterales estuvieron muy bien, Revena intervino cuando tuvo que hacerlo. No sé, el partido de la Real Sociedad en general me pareció muy, pero que muy completo, la verdad. Así que no se van a llevar ninguna cruz y las 3 estrellas son para jugadores de la Real Sociedad. Las cruces se las van a llevar jugadores, en este caso, del Benfica. En mi opinión, los que menos aportaron, los que peor estuvieron fueron, en primer lugar, Joao Mario, que es uno de los jugadores estrella del Benfica y creo que le podemos pedir más, la verdad. En el partido de ayer fue sustituido al descanso además. El segundo, muy claro, mi tocayo Jurasek, la verdad, fue muy superado por Kubo, la verdad. Ya desde el minuto 1, de hecho, Kubo empezó a marcar diferencias en ese sentido. Creo que son las dos cruces más claras del partido de ayer. Y luego en la tercera tengo alguna duda más, la verdad. Estoy entre Ausners, la verdad que tampoco me gustó demasiado, el jugador noruego. Y mi otro tocayo, David Neres, que creo que finalmente es el que se la va a llevar. Porque luego entró en esa posición Gubella y creo que Gubella, por ejemplo, sí que marcó la diferencia. Y Neres, mientras estuvo en el terreno de juego, tampoco me parece que fuese demasiado importante. De hecho, ayer Muñoz creo que lo contuvo bastante bien. Así que para mí son los 3 jugadores peores del Benfica en el día de ayer. Pero insisto, un partido donde el Benfica fue superado y que, como suele pasar en la Real Sociedad, lo único malo y que le podemos criticar a la Real Sociedad es que ese buen juego
muchas veces no se transforma tanto en el resultado, sino que al final suelen ser resultados cortos. El Liga ya por este motivo de resultados cortos alguna vez lo han pagado caro y han acabado empatando. También les pasó mínimamente la primera jornada frente al Inter en Champions. Pero es que la Real Sociedad está jugando muy, pero que muy bien, la verdad. Del grupo no tenemos nada más que añadir de lo comentado, porque como veis, ahora mismo la Real Sociedad va primera de grupo de forma muy, pero que muy merecida. En cualquier caso, mismos puntos que el Inter. Y ya veremos en la segunda parte de esa fase de grupos quién pasa como primero y quién como segundo, porque la verdad no sé qué tendría que pasar para que Salzburgo o Benfica tuviesen alguna oportunidad de pasar. Para mí el Benfica era el gran rival, básicamente, en esta fase de grupo y de momento no ha conseguido ni un solo punto. No solo eso, es que encima han perdido los 2 partidos. O sea, han perdido los 3 partidos y no han conseguido marcar ni un solo gol. Así que bueno, yo creo que el Benfica ya, su objetivo entiendo que tiene que ser básicamente meterse en Europa League pasando como tercero. Así que la Real Sociedad, pues el equipo español que mejor encaminado lo tiene, junto con el siguiente que jugó ayer, que es el Real Madrid. Evidentemente el Real Madrid ya a un más nivel porque suma 9 de 9. Ojo, porque perdonad, porque he puesto tanto la alineación del Real Madrid como o sea, el banquillo del Real Madrid lo he puesto en los dos sitios. Se me ha olvidado poner los grupos, aunque espérate, porque creo que esto lo puedo solucionar mínimamente rápido. Dejad que lo solucione, porque claro, aquí lo que hay que ver es el grupo del Real Madrid, no ver 2 veces los jugadores que salieron desde el banquillo. Así que esperad que lo soluciono rápidamente, porque creo que lo tengo por aquí. El grupo del Real Madrid. Vamos, lo sé porque me he descargado la imagen, tampoco tiene más misterio. A ver, lo tengo por aquí, sí. Ojo, aquí haciendo cambios en directo porque ha sido culpa mía, ha sido torpeza preparando el directo básicamente. Que no lo he corregido a tiempo, pero creo que ya. A ver, creo que ya lo tenemos por aquí. A ver. ¿Se cambia bien? Se cambia correctamente. Pues ya estaría, ¿vale? Ya estaría, perdón. Perdón por el fail cometido. Pero vale, ya está, ¿no? En teoría ahora se debe de ver bien. Sí, se ve estupendamente. Ahí veréis, ahora ya sí que se ha puesto cómo está el grupo del Real Madrid. Equipo español que de momento lleva 9 de 9. Veremos a ver qué hace el FC Barcelona en el día de hoy. Que también podría sumar 9 de 9 puntos. Pero de momento el equipo que ha conseguido ganar todos los partidos de fase de grupo, el único equipo español que lo ha hecho de momento es el Real Madrid. Ayer, frente al Sporting de Braga, el equipo portugués, en verdad que no es un rival de gran renombre. Por eso, de hecho, es el último partido que yo he visto de los 3. Me parecía a priori el menos interesante. Es verdad que el Braga tiene algunos jugadores bastante destacables, gente bastante interesante. El caso, por ejemplo, de muchos jugadores, por ejemplo, españoles, ¿no? El caso de Álvaro Llaló, que tiene la nacionalidad española. Víctor Gómez, que está lesionado y no pudo jugar. Abel Ruiz, también está por ahí Adrián Marín, que ayer no jugó. En fin, no sé. Y luego jugadores que son conocidos o que han pasado por nuestra liga, ¿no? El caso, por ejemplo, de Bruma, de Ricardo Horta, João Moutinho, que entró en la segunda parte, un mítico, por supuesto, ya, no sé, con 35, 36, 37 años, un mitazo del fútbol portugués, João Moutinho. Pero bueno, a pesar de esto, es cierto que el Braga ahora mismo es un equipo inferior, la verdad. En el caso del Real Madrid, hubo alguna cota de rotación. Jugó Nacho, por ejemplo, en la parcela central. Fran García volvió a lateral izquierdo. Descansó Toni Kroos en el centro del campo, al igual que Aurelien Tchouameni en este caso. Decir que José Lu no jugó en punta porque estaba tocado, molestias de última hora, así que no estaba ni siquiera en la convocatoria. Jugó Rodrigo, que por fin volvió a marcar, el atacante brasileño, después de lo que hemos comentado tanto en estas últimas semanas, de ese mal momento que estaba viendo Rodrigo Goes, más de 800 minutos sin marcar, pues volvió a hacerlo, en este caso en la primera parte, un gol, bueno, entre rebote, entre comillas. Es verdad que, bueno, que ahí que está bien, básicamente, la acción del gol, al menos volvió a marcar. Es verdad que no hizo un partido tampoco brillante Rodrigo, hay que decirlo, no fue tampoco el gol un punto de inflexión increíble, pero al menos sí que ha vuelto a marcar después de muchos partidos sin hacerlo. Si no me equivoco eran 10, si no me equivoco 10 o 11 partidos sin marcar llevaba el delantero brasileño, así que bueno, punto de inflexión en ese sentido. Luego Bellingham en la segunda parte se apuntó también con su cita goleadora habitual. Es verdad que tampoco fue un partido demasiado brillante de Jude Bellingham, de hecho creo que es uno de los partidos que menos balón incluso ha tocado. Pero bueno, al final cuando aparece y vuelve a marcar un gol más con el Real Madrid.
el partido parecía que estaba bastante definido, la verdad, con ese 0-2. De hecho, creo que el Real Madrid tampoco tuvo que hacer demasiado. Creo que el Real Madrid no empleó su máximo nivel, ni mucho menos, ni tampoco estaba 100% metido en el partido. O sea, con esto me quiero referir que no veas al Real Madrid apretando como en su mejor versión. Veas un Real Madrid incluso un pelín reservón, la verdad. Quizá pensando un poco en lo que podía pasar en este próximo fin de semana en el Clásico. El caso es que de repente el Braga marcó ese gol del 1-2 y al final del encuentro ha habido, no sé, incluso ocasiones para el Braga para poder empatar. El Braga se vino arriba básicamente con ese gol que acabó marcando y en ciertos momentos de la segunda parte al final el Real Madrid acabó sufriendo bastante. Aún así, al final 1-2 y creo que el Real Madrid sí que fue superior, o al menos sí que se mereció la victoria. Yo creo que se nota mucho que hay diferencia entre Braga y Real Madrid a día de hoy. Un Real Madrid que sin estar al 100%, con algunas rotaciones y sin emplear el máximo de su nivel o de su físico, al final consigue los 3 puntos. Ante un Braga, pues eso, que tiene jugadores interesantes y demás, pero que es evidente que es un equipo que no está al nivel del Real Madrid, ni muchísimo menos. Cosas a comentar en el partido también interesantes. Se ha creado bastante polémica con un gol que anula el Real Madrid. Bueno, con un fuera de juego que hay, básicamente. Que de hecho lo quiero poner por aquí porque tengo una imagen, si no me equivoco. A ver, creo que la tengo por aquí. La tenía en Twitter porque lo subió la cuenta oficial de Movistar, si no me equivoco. Mira, aquí lo tenemos básicamente en Twitter, ¿vale? La posición de Vinicius en el gol anulado, ¿no? Que esto es lo que se ha quedado mucha polémica, ¿no? Que cómo esto podía ser fuera de juego si la diferencia entre Vinicius y el jugador rival básicamente es... Bueno, es que es prácticamente en una, ¿no? Vemos que con esta parte de la cabeza Vinicius está en fuera de juego y quizá algo del hombro o quizá ni parte del hombro está, pero bueno, simplemente por cuestión de mínimo centímetros es fuera de juego, ¿no? Y se ha criticado mucho el de si eso debería ser fuera de juego, si no, así que ha habido mucho debate. He visto, por ejemplo, a Iñaki Regaviria quejarse de que esto no debería ser pitado fuera de juego. También he visto a mi compañero Salva García diciéndolo y demás. En fin, es un debate que siempre vamos a tener ahí. Yo siempre digo lo mismo, creo que el baremo tenemos que poner en algún lado. Si decimos, pues si supera el fuera de juego por 50 centímetros, sí, pero si es menos de 50 centímetros, no. Si es más de un metro, sí, pero si es menos de un metro, no. No sé. Al final creo que tienes que poner la línea, o trazar la línea de que es fuera de juego y que no en algún sitio. En la norma actual y la de siempre se ha puesto que el fuera de juego tiene que ser que si está ya un centímetro adelantado con cualquier parte del cuerpo que no sean los brazos, pues sea fuera de juego. Está puesto así. Yo creo que si fuese 50 centímetros, creo que seguiré viendo la misma polémica. Creo que eso no resuelve nada. Yo creo que la norma está bien como está. Sé que mucha gente no está de acuerdo con esto y cree que se debería ser algo más permisivos con los fueras de juego, pero la realidad es que yo creo que la polémica seguiría igual, básicamente. También ha habido otra polémica en el partido. Voy a volver a poner en la edición de lo que fue, bueno, que he preparado para el encuentro. Ha habido cierta polémica con un regate que hubo de Vinicius, en este caso en la banda, ¿no? De que se intentó reírse del jugador rival y demás, que tiró básicamente 10 bicicletas simplemente por, bueno, pues por ganar tiempo, por reírse, ya cada uno puede tener la interpretación que quiera. Insisto, hay mucha polémica con eso, una jugada que la verdad es que para mí es un poco sin más. Es verdad que a Vinicius pues, le puede sobrar el gesto, no consigue nada. No sé si la intención de Vinicius es vacilar al rival o no. Pero bueno, a mí también lo que me sorprende es que si el rival se deja vacilar en ese sentido, a mí lo que me extraña es que Vinicius haga 10 bicicletas, pise la pelota, esté como jugueteando con el balón sin intención ninguna y el rival no le entre, básicamente, al final. Si a ti eso te molesta mucho, te parece que se está riendo de ti o te parece algo negativo, lo normal es que le entres y le intentes quitar el balón, y más cuando vas perdiendo. Así que eso tampoco pasó. Por lo tanto, tampoco me parece una acción que sea tanto a comentar y tan debatible. Es verdad que el gesto de Vinicius en ese sentido se lo puede ahorrar, sí, se lo puede ahorrar, pero tampoco me parece nada demasiado excesivo ni que sea algo demasiado grave, básicamente. Así que bueno, en conclusión, en el partido, polémicas aparte, vamos a valorar quiénes fueron los mejores y los peores. Estamos hablando de Vinicius y la verdad es que para mí Vini fue de lo mejor del encuentro, la verdad. En verdad no consiguió marcar, pero creo que hizo muchísimo daño en este caso al Braga con sus arrancadas por banda izquierda.
y para mí fue de lo mejor. Yo también destacaría el partido de Eduardo Camavinga en el centro del campo. Es verdad que en el gol que marca el Braga se despista y puede hacer más, la verdad, puede hacer más, pero creo que su partido es bastante positivo. Y quiero señalar también a alguien del Braga, por supuesto, y vamos a señalar a Álvaro Llaló, el jugador con nacionalidad española, que fue el jugador que marcó ese 1-2, creo que fue sin ninguna duda de lo más importante del Braga en el día de ayer. También podemos señalar quizás a Rodrigo Salazar, que para mí fue un buen partido. Al Murrati, el mediocentro, un jugador que a mí personalmente casi siempre que le he visto me ha gustado mucho, me parece un gran talento. Que yo pensaba que podía salir de hecho del Braga ya, equipo de mayor entidad, pero para mí también me gustó bastante. Así que bueno, creo que esos serían los jugadores más destacados del partido, básicamente. Por parte negativa en el encuentro, yo dos los tengo muy claros. Para mí uno es, en este caso, el central diestro del Braga, de Serdar, y también su compañero en banda, Méndez. Creo que son los dos jugadores que más señalados quedan del Braga en el día de ayer. Vinicius hizo lo que quiso a la espalda de estos dos. De hecho, a Serdar lo volvió absolutamente loco en la noche de ayer, la verdad. Así que creo que son los dos que más podemos destacar de forma negativa en este caso. Y ya con la tercera cruz, la verdad es que tengo más dudas. Fran García, es verdad que no me terminó de convencer demasiado. Vítor Carvalho por parte del Braga tampoco me terminó de convencer demasiado. No sé. Quizás no pondría la cruz a nadie, porque tampoco creo que nadie hiciese un partido como para ponerle la cruz, la verdad. Tampoco me parece eso. Pero... así que no. Vamos a dejar en este caso la tercera cruz sin poner. Creo que destacar de forma negativa tanto a Serdar como a Méndez sí que me parece lógico por lo que fue el partido de ayer. Pero el resto, sin más. Creo que Cristian Borja o Niakate tampoco estuvieron tan mal. No sé. Creo que así sería justo, básicamente. A nivel grupal, como veis, el Real Madrid, pues 9 de 9. El Napoli también ganó. Ya decimos que seguramente el orden del grupo fuese el que veis ahora mismo. Real Madrid, Napoli, Braga, Unión Berlín. En Unión Berlín de momento cuentan sus 3 partidos por derrota. No está bien el equipo alemán, tampoco en Bundesliga. En ese año de jugar Champions, que era muy ilusionante, ¿no? Para el equipo de la capital alemana, pero lo cierto es que no están teniendo su mejor temporada en ese sentido. Eso es lo que tenemos que comentar de los equipos españoles, los 3 partidos que tuvimos en el día de ayer. Vamos a ver también, que lo prepare ya por aquí, el resto de partidos que tuvimos ayer, evidentemente sin detenernos tanto. A ver, que lo ponga ya por aquí. Vale, me voy a agrandar un poco más, que creo que puedo para que se vea un pelín mejor. ¿Vale? No sé si así se verá mejor o no, pero básicamente, en el resto de los partidos, en el grupo B, en el grupo de Sevilla, tuvimos ese empate entre Lensi y PSV, empate que viene muy pero que muy bien, la verdad. El grupo es demasiado grande, creo, vamos a dejarlo así. Empate entre Lens y PSV, que en este caso viene muy bien al Sevilla, porque en caso de ganar el Lens este partido, al Sevilla ya se lo hubiese complicado muchísimo pasar, la verdad, muchísimo pasar. Así que con este empate el Sevilla puede respirar en este caso un poco más. Los dos goles fueron en la segunda parte. Primero marcó Bakayoko, poco después empató Guají, el delantero del Lens, la verdad, que ya dejó buenas sensaciones frente al mismo Sevilla. Así que bueno, como digo, empate en ese grupo B, que al Sevilla le viene espectacularmente bien, la verdad. Más cosas que hemos tenido en los siguientes grupos. Por ejemplo, en el grupo C, en el grupo del Real Madrid, la victoria del Napoli ante la Unión Berlín, que ojo, fue tan solamente por 0-1. No fue un partidazo del Napoli ni mucho menos, la verdad, ni mucho menos, pero bueno, suficiente para que el Napoli siga pasando de momento esa fase de grupos, va segundo, que evidentemente el Napoli creo que tiene que pasar, junto al Real Madrid son muy pero que muy favoritos en este grupo, pero lo que digo, no tuvieron fácil frente a la Unión Berlín, que también generó sus ocasiones, pero al final ese gol de Raspadori en la segunda parte, asistencia de Kvaratskhelia, si no me equivoco, sí, de hecho aquí lo tenemos, aquí lo podemos ver. Bueno, con ese gol de Raspadori, pues 0-1 en este caso para el Napoli, que a pesar de la derrota frente al Real Madrid y con una temporada algo complicada, sigue intentando encontrarse el equipo napolitano. De momento suma 6 puntos y estarían segundos de grupo, como veis aquí. Y luego, en el grupo de la Real Sociedad,
tuvimos ese Inter-Salzburg que tampoco lo pasó bien el Inter, tuvo ciertas dificultades, sobre todo cuando empató el Salzburg en la segunda parte. Empezó, de hecho, ganando el Inter, con en este caso el gol de Alexis Sánchez, ¿no? Que en este caso fue titular, junto a Lautaro Martínez. Luego llegó el empate del Salzburg y luego ya finalmente el gol de Çalhanoğlu, en este caso desde el punto de penalti. Así que 2-1 para el Inter. A Real Sociedad que un empatito incluso le hubiese venido mejor, la verdad, porque si la Real Sociedad pasa como primera de grupo, sería marcar bastante las diferencias en ese sentido, pero bueno, 2-1 para el Inter, que a priori era lo lógico. Así que 7 puntos igual que la Real Sociedad. Y luego, en el grupo A, donde no tenemos ningún equipo español, tenemos la victoria del Bayern ante el Galatasaray. Ojo, porque el Bayern tampoco lo pasó tan bien. De hecho, la primera parte, cuando yo estaba en directo, de hecho, ayer cuando empezó la primera parte de este encuentro, vi un poco después y la primera parte del Galatasaray fue de incluso poder haber marcado algún gol más y en mi opinión fueron incluso mejores que el Bayern ahí perfectamente. Empezó en este caso de ganándose el Bayern, no me acuerdo quién marca el primer gol. Fue Kingsley Coman, ¿cierto? Coman es el jugador que marca el primer gol. Luego Icardi empató desde el punto de penalti. E insisto, al Bayern le costó bastante, pero es verdad que los minutos ya finales, la última media hora, 25 minutos, ya el Bayern sí que fue mejor y al final acabó marcando las diferencias. Primero Harry Kane con el 1-2 y luego ya Jamal Musiala con el 1-3. Así que sigue el Bayern de Múnich también ganando y marcando las diferencias en ese grupo A, 3-3, al igual que el Real Madrid. Y quien consiguió sus primeros puntos y ganar en esta Champions League es el Manchester United, que ganó 1-0 en este caso al Copenhague, gol de Harry Maguire, increíble, penalti parado al final del encuentro por André Onana, el tan criticado André Onana, increíble que la victoria en este caso del Manchester United sea a través de Maguire y a través de Onana, quizá los dos jugadores más criticados incluso del Manchester United de la plantilla y de la actual temporada. Pues ojo, siendo importantes para darle los 3 primeros puntos al Manchester United, que a día de hoy pues no parece que esté como para competir con el Bayern. Sabemos que el United está realmente mal, pero hombre, qué menos que intentar pasar segundos de grupo, algo que no tienen fácil, Perdieron contra el Galatasaray la jornada anterior y como veis básicamente, de hecho, cuidado porque ahora mismo el Galatasaray iría adelante, pero bueno, quedan 3 partidos todavía de la fase de grupos por delante. Y en el Manchester United intentará pasar como segundo, ya han conseguido sumar su primera victoria.